Buenas tardes a todos, que el Señor me los bendiga en esta tarde. Estamos felices de poder compartir con ustedes la palabra de Dios una vez más. Estamos en la semana 4, después del regreso a esta serie de Primera de Pedro, de una vida real en tiempos difíciles. Así es que estamos en la semana 4. Esta tarde, tenemos probablemente uno de los pasajes quizás considerado uno de los pasajes más difíciles de entender, especialmente en el contexto en que se enseña. Mucha gente inteligente ha discutido sobre este pasaje y han construido incluso denominaciones y alrededor de este pasaje, y podría decirlo, en muchos de los casos creo que es incorrecto. Ahora, en este pasaje principal, donde lo que hemos estado hablando durante años aquí en la iglesia, de la importancia de ver lo que dice el pasaje, ver lo que significa y cómo aplicarlo a nuestra vida. Así es que esta tarde, este pasaje toma relevancia bajo este concepto que siempre hemos mencionado cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Vamos a leer el pasaje, lo que significa, qué dice a nosotros y cómo podemos aplicarlo. Entonces es importante en esta tarde de poder tener esto en contexto. Y Pedro va a usar una ilustración quizás un poco confusa, y hay que decirlo. Creo que Pedro no fue a un seminario donde le dieron estas normas y reglas de homilética, ¿verdad?, o de cómo predicar, y él va a traer una ilustración, o va a tratar de ilustrar lo que quiere compartir con este grupo de hebreos que habían sido esparcidos por todo lo que ahora es Turquía. Entonces Pedro va a tratar de usar una ilustración, pero su ilustración hay que explicarla, y cuando usted necesita explicar una ilustración es porque la ilustración no está explicando el punto. Entonces por eso la ilustración de Pedro arroja un poco de telaraña, de confusión en muchos de los casos ahí. Ahora, creo que es importante decir, ¿verdad?, que el Espíritu Santo guió a Pedro a escribir lo que escribió. Eso no hay duda, es el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es el autor realmente de la Biblia. Entonces el Espíritu Santo guió a Pedro a escribir lo que está hablando ahora. Entonces Pedro va a usar a Jesucristo como el máximo ejemplo, como el ejemplo principal, mostrándonos que su sufrimiento injusto fue vindicado por la resurrección. Y también va a usar el ejemplo de Noé, un hombre que de alguna forma predicó y enseñó a un mundo hostil en su época, y fue reivindicado, justificado por Dios, y que de hecho liberó a su familia del diluvio. Y que los lectores Pedro trata de que los lectores de aquel tiempo y de nosotros debemos de dar testimonio a través del bautismo, e incluso si eso significa que al dar testimonio a través del bautismo vamos a ser perseguidos, sabiendo, ahora esto dice él, sabiendo que después de la posibilidad de ser perseguidos, Dios nos va a vindicar, Dios nos va a devolver nuestra autoridad, Dios nos va a vindicar después de ser vituperados, después de sufrir, después de pasar por momentos difíciles. Vamos a ser reivindicados como hijos justificados de Dios. Entonces, si bien el punto general de Pedro es claro, ¿verdad?, en su detalle, los detalles que nos brinda lo hacen increíblemente complejo. E incluso uno de los grandes teólogos más conocidos y quizás uno de los más inteligentes de la historia, no moderna, pero antigua, en el caso de Martín Lutero,
él mismo, Martín Lutero, decía, este teólogo, que este pasaje quizás decía él, es uno de los pasajes más oscuros del Nuevo Testamento y que realmente no podemos estar muy seguros de lo que Pedro está tratando de comunicar. Y este era el concepto que él tenía. Pero podemos estar seguros de que esto y estos puntos principales de los que estamos hablando hoy, vamos a tratar de conjugarlos y a ver cómo esto nos ayuda a nosotros en nuestro caminar. Recordemos que en este tipo de serie tenemos que abordar estos pasajes que quizás en otras instancias quizás le sacaríamos la vuelta, ¿no? Como lo hacen quizás la mayoría de los grandes estudiosos de la palabra. Pero en este caso vamos a abordarlo, vamos a buscar aquellos puntos principales de que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Vamos a leer el pasaje y ahora estamos en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 22. Y cerramos este capítulo, la otra semana entramos al capítulo 4. Pero es lo que dice. Dice Pedro: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida, o sea, que resucitara. Porque en los tiempos antiguos, en los días dice, por medio del Espíritu, y fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ese es uno de los pasajes, el versículo más complejo ahí. Y luego el versículo 20 dice que en los tiempos en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo, mediante el agua, lo cual simboliza el bautismo, que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, a quien está sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. En esto consiste la reivindicación de Cristo. Dice que ascendió al cielo después de la resurrección, ascendió al cielo y fue otra vez restituida su gloria, su poder, su autoridad sobre todas las cosas. En eso. Ahora, en eso consiste la realidad de vindicar, es defender a alguien cuando ha sido atacado, difamado, calumniado. Eso es vindicar. Entonces, déjenme ponerlo en este contexto. Dado que Cristo dio testimonio a través de su sufrimiento, fue reivindicado, nosotros también podemos dar testimonio a través del sufrimiento y confiar en Dios que vamos a ser vindicados y reivindicados al final. Dios nos va a defender. Dios va a defender nuestra causa y nos va a restituir, nos va a poner en la posición de autoridad otra vez, después de haber pasado el sufrimiento, el vituperio, las burlas, etcétera, etcétera. Todos nosotros vamos a ser reivindicados. Así que eso es lo que dice este pasaje. Ahora, analicemos antes de ponerlo en práctica, vamos a analizarlo un poquito. Cristo dio testimonio a través de su sufrimiento injusto y fue vindicado a través de su resurrección y su ascensión. O sea que en otras palabras, la ascensión, la resurrección y la ascensión de Jesús fue la forma de reivindicarlo. Se le regresó su poder, su honra, su gloria, su autoridad. Ahora, en estos versículos vemos 3 cosas diferentes. La primera es que Cristo sufrió injustamente por nosotros. Pedro les recuerda a aquellos que están sufriendo y a nosotros también que no necesitamos sufrir. Él no necesitó sufrir.
Él eligió sufrir. Él decidió voluntariamente sufrir por cada uno de nosotros. Lo que la Biblia llama, Pedro lo llama, el justo por los injustos. El justo, que es Cristo, sufrió por los injustos. Ahora, esta parte es muy importante en este pasaje. Ves que tú y yo fuéramos fuera de Jesucristo. Escúcheme bien, no somos justos. Fuera de Cristo, usted y yo somos injustos. Tú y yo no somos justos. Tú y yo no vivimos a la altura de los estándares de Cristo Jesús, del justo. Usted y yo no somos prácticamente nada comparado al justo que es Cristo Jesús. Nosotros podemos justificarnos delante de los demás y es probable que quizás usted y yo nos comparemos con nuestro vecino, con nuestro familiar, con nuestros amigos, y quizás al compararnos con cada uno de ellos es muy probable que tú seas mejor que ellos. Y que tu vida, tu estándar de vida, tu estándar moral, tu estándar religioso quizás sea mayor que el de los demás. Pero ese no es nuestro nivel de estándar al que debemos aspirar. Nuestro nivel de estándar de moral y espiritual es Jesucristo. Y cuando usted y yo nos comparamos con Él, Él es justo. Usted y yo somos injustos. Fuera de Cristo, usted y yo somos injustos. Entonces, dentro de Cristo es donde entra la parte donde usted y yo podemos ser justificados por el sacrificio de Jesús. Entonces, Cristo es lo perfecto para salvar lo imperfecto. Cristo es lo específico, lo ideal para salvar aquello que usted y yo no podemos lograr. Es más, la Biblia habla de que Él tuvo que bajar del cielo a la tierra para que usted y yo que estamos en la tierra podemos ir al cielo. Él vino a salvarlos y borrar y limpiar todos nuestros pecados, porque usted y yo no podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos limpiar nuestros pecados nosotros mismos, es por la sangre del Cordero. El versículo dice que Cristo limpió nuestros pecados una vez y para siempre. O eso hacía alusión a los sacrificios probablemente que se hacían en el Antiguo Testamento, donde cada año las personas iban a expiar sus pecados ante el sumo sacerdote en el tabernáculo o en el templo, pero el otro año tenían que regresar a hacer lo mismo. Y Pedro dice, Cristo limpió nuestros pecados de una vez y para siempre, porque su sangre es suficiente para perdonar nuestros pecados. Entonces Jesucristo tuvo que sufrir y tomar nuestro lugar, escúchenme bien, porque nunca podríamos hacer lo que de nuestra cuenta. Nunca podríamos nosotros limpiar nuestros pecados y ser perdonados por nuestra propia cuenta. Aunque algunos enseñan que es a través de tus obras y de tu comportamiento, bíblicamente eso es totalmente incorrecto. Si pones tu confianza en Cristo, entonces tus pecados están realmente sobre Él. Cuando usted confiesa y confías en Él, le confías tu vida para salvación, tú depositas en Él todas tus faltas, tu vergüenza, tu pecado, está sobre Él. Lo llevó Él a la cruz y está sobre Él. Y en regreso, como dijimos en alguna ocasión, en regreso Él te da perdón, te da restauración, te da gozo, te da alegría, te da paz, y Él traspasa toda su gloria y su amor sobre ti, su misericordia sobre ti, su gracia sobre ti, y tú das a Él todos tus pecados y tu vergüenza. Ese es Cristo. Entonces Él sufrió por nosotros. Ahora, esto es lo importante en este caso. Si pones tu confianza en Cristo, entonces tus pecados están sobre Él y has sido vindicado por Dios y reconciliado con Dios de una vez y por todas. Por su gracia murió por tus y por mis pecados.
Y si has confiado, por ejemplo, esto significa que a veces nosotros hemos confiado en nosotros mismos, y esta es la buena noticia. La buena noticia es que Él murió, el justo, por los injustos. Entonces, la segunda cosa que nosotros podemos ver es que Cristo dio testimonio a través de su sufrimiento injusto. Fue injusto su sufrimiento, pero fue voluntario. Ahora bien, hay 3 preguntas que debemos hacernos en este pasaje. Cuando entramos, por ejemplo, al versículo 19. ¿De quién dio testimonio Jesucristo? ¿Y qué proclamó Cristo cuándo fue cuando Dios dio este testimonio? Porque dice que Cristo descendió al Hades para dar testimonio. Y la pregunta es, ¿qué testimonio? Entonces, hay cientos de interpretaciones y de conceptos y de ideas que los teólogos y los eruditos han tratado de enseñar sobre este pasaje. Y muchos de ellos realmente han fallado en esto y no es fácil ahora no pretendo yo ser más inteligente que ellos, pero quisiera tratar de explicar por lo menos lo que pensamos en cuanto a eso. Dice, Cristo descendió al Hades, al reino de los muertos durante el intervalo entre su muerte y resurrección, y predicó para conocer a sus contemporáneos, las personas que murieron durante el diluvio. El segundo punto de vista puede decir, que creo que es también incorrecto, es de aquellos que dicen que Cristo dio una segunda oportunidad de salvación a los espíritus. Ahora, dice los espíritus. Algunos dicen que Dios dio una segunda oportunidad a aquellos que murieron en el diluvio. Ahora, creo que esta posición es totalmente opuesta y contraria a lo que dice la Biblia. Ahorita vamos a entrar un poquito en eso. Y otros dicen que la salvación, Él fue y anunció la salvación a aquellos que habían ya sido salvos. Estas 3 posiciones, hay muchas más y no vamos a entrar en detalle porque pasaríamos todo el día aquí, en cuanto a interpretaciones de qué fue cuándo fue cuando Cristo descendió, qué fue lo que dijo, cuál fue el testimonio, a quién lo dijo, cómo lo dijo. Entonces todo este enredo de opiniones y de cosas que están ahí involucrados en el versículo 19 en específico es lo que déjeme tratarlo de explicar un poquito. Por ejemplo, este es un gran ejemplo de cómo mucha gente tiene la idea, por ejemplo, del purgatorio. La Biblia no habla de un purgatorio. La Biblia no habla de un lugar donde se están purgando los pecados. La Biblia no habla de otra oportunidad. Por eso digo que estos conceptos y estas interpretaciones son erróneas realmente, porque la Biblia, si lo tomamos en el contexto general de la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. O sea, no hay un intervalo, no hay un lugar donde usted va y purga sus pecados. Entonces allí es donde muchos incluso han establecido de que hay un purgatorio. Ahora, ¿quiénes son los espíritus, por ejemplo, que una vez fueron desobedientes en los días de Noé? Esto es el punto. Tengo entendido que la palabra clave aquí, espíritus, serían ángeles caídos, esos demonios que es lo que creo que era la audiencia a la que Jesús fue y proclamó y predicó. Fue a ellos. Ahora, dice la Biblia que estos ángeles caídos, demonios, están encadenados, son tan perversos, son tan dañinos, son tan malos que están encadenados, pero también habla la Biblia que un día en la gran tribulación van a ser desatados por un poco de tiempo. Entonces, a este grupo es probable que son los espíritus a los que Jesús fue en ese intervalo entre su muerte y su resurrección a predicarles.
Fue a predicarles, pero Jesús fue y predicó. Algunos dicen, ¿ofrecería entonces Jesús otra oportunidad a esos ángeles caídos? No, no ese es el punto. Ahora, no creo que vaya en contra totalmente de lo resto de lo que dice la Biblia en cuanto a los espíritus. Ya están juzgados. Ellos ya fueron juzgados y ya no hay oportunidad. Entonces, ¿qué proclamó Jesús? Creo que la proclamación fue de la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte. Y Jesús bajó a los infiernos donde estaban ellos y les fue a proclamar, les fue a predicar acerca de su victoria sobre el pecado, acerca de su victoria sobre la muerte, y fue a decirles a ellos, hay victoria sobre Satanás, sobre su jefe, hay victoria y ustedes ya están juzgados. Proclamó a los ángeles caídos que estarían confinados al infierno desde el tiempo del diluvio. Escúcheme bien. Ahora, quédese un ratito conmigo en este proceso, porque como que nos estamos metiendo un poquito en la maleza, ¿no? Y necesitamos salirnos de esto. Pero entonces, entre su muerte y su resurrección, Jesús fue al Hades e hizo una proclamación de victoria. Eso es lo que yo creo. Hizo una proclamación de victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Así Cristo dio testimonio a través de su sufrimiento, que ciertamente fue un sufrimiento injusto. Ahora, la tercera cosa es que Cristo fue reivindicado mediante su resurrección y su ascensión. Ahora, Él resucitó entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios, y todos los poderes espirituales le han sido sometidos y aún no vemos su victoria. Es la cuestión de tiempo, la victoria ya está. Ahora, muchos dicen aquí, por ejemplo, que Jesús venció sobre la muerte y el pecado. Es cierto, fue ascendido después de su resurrección, fue ascendido. Eso es lo que llama la Biblia reivindicación. Le regresaron todos sus poderes. Y algunas personas y mucha gente se burla de esa supuesta victoria que habla la Biblia, la victoria de Cristo. Ahora, y dicen que si eso es cierto y que si Dios tiene la victoria sobre el mal y Jesús tiene una victoria, ¿por qué no ha regresado entonces antes? Y la respuesta es simple, como en los días de Noé. Dios fue paciente. Mire, la palabra de Dios nos enseña que en los días de Noé, cuando todo el proceso de la construcción del arca, que algunos estiman que fueron más o menos unos 120 años, y esto es basado en los años de Noé, cuando se le dio la tarea y cuando terminó el arca, así es como figuran los años ahí. Entonces, fueron 120 años. Cada día de esos 120 años fue una oportunidad para cada ser humano a los que Noé estaba predicando y que se mantuvo construyendo el arca. Durante esos 120 años, Dios tuvo paciencia, esperando a ver si alguien podía venir y arrepentirse y ser justificado por la fe. 120 años. Fue paciente. Noé fue paciente. Entonces, el mismo Pedro, el escritor de este libro, dice la razón por la cual Cristo o Dios retarda su venida. O Cristo retarda su venida. Y él dice, porque no quiere que nadie perezca. Dios sigue esperando. Dios sigue siendo paciente para que más personas vengan al conocimiento de Cristo y no se pierdan en sus pecados en el infierno por la eternidad. Él no quiere que nadie se pierda. Ahora, no va a poder esperar todo el tiempo. Tendrá que venir un día, y yo creo que su venida no se tarda en realidad, pero Él no puede esperarse tanto tiempo. La Biblia dice que Él va a regresar un día. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Podría estar diciendo incluso ahora, bueno, entiendo, la vez poco menos este pasaje complejo, pero realmente significa para mí hoy
que hay una esperanza todavía. Dios tiene una esperanza para nosotros todavía. Podemos dar testimonio. Esto es lo que significaría para nosotros, que debemos de dar un testimonio a través del sufrimiento y confiar en Dios que nos va a justificar. Este era el mensaje para aquellos lectores, pero también es para nosotros. No era fácil para aquellos lectores escuchar, tienen que dar testimonio a través de su sufrimiento, a través de su bautismo, a la gente que los rodea a ustedes. Recuerden que ellos estaban rodeados de gente atea y necesitaban de alguna forma dar testimonio. Y eso es lo que significa realmente para nosotros. Pedro implica que nosotros damos testimonio a través del sufrimiento de dos maneras: a través del bautismo y la vida santa. A través del bautismo. Primero, damos testimonio a través del bautismo. La razón por la que muchos de los lectores de Pedro estaban sufriendo era porque habían dado testimonio de su fe en Cristo a través del bautismo. Ahora, recuerde que el bautismo es un testimonio al público, un testimonio público de lo que tú crees, de tu fe en Cristo. Ese es el bautismo. Ahora, quizás algunos habían confesado a Cristo verbalmente, pero dudaban en confesarlo a través del bautismo, porque habían visto probablemente lo que les sucedía a sus compañeros, a sus amigos, a algunos familiares que habían creído en Cristo y se habían bautizado, y su testimonio fue público, y vino los romanos y los mataron o los torturaron o se los echaron a los leones. Quizás algunos de ellos habían visto esto y quizás no querían bautizarse, y quizás uno dice, bueno, era entendible el hecho de no querer bautizarse si el bautismo público iba a significar la muerte. Pero Pedro les insiste que ustedes, dice, pueden testificar, pueden proclamar de Cristo a través de su sufrimiento y a través del bautismo. Ahora, si el bautismo iba a causar sufrimiento, Pedro dice, bautícense. Bautícense. Es un desafío extraordinario. Pedro está usando el diluvio y la liberación de Noé y su familia como una analogía del bautismo. Ahora hay que decirlo, el bautismo, como hemos dicho muchas veces, el bautismo no es para salvación. Porque cuando una denominación o religión pone el bautismo como salvación o para limpiar los pecados, entonces no es lo que está diciendo es que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para perdonar sus pecados. Y la Biblia dice que la sangre de Cristo es suficiente. Es a través del sacrificio de Cristo. No es a través de el bautismo en agua que usted es limpio de su pecado. El bautismo en agua es el testimonio de que usted ya fue bautizado en Cristo. Ese es el testimonio en agua. El bautismo cristiano, así como Noé pasó a través de las aguas del diluvio y la salvación del juicio de Dios, para que los creyentes pasen por el bautismo a la salvación de Dios y el juicio, pero no quiere que hagas conclusiones. Pedro tratando de decir aquí, no quiero que tomes conclusiones. No es el acto de bautismo lo que te salva. Es lo que significa el bautismo, sumergido en Cristo. El bautismo no solo es el bautismo como requisito para la salvación simplemente, no enseña la Escritura. Muchas iglesias y muchas denominaciones han agregado esto basado en este pasaje nuevamente sin entender el contexto de este pasaje. Y siguen enseñando que el bautismo es para limpieza de pecado. Por lo menos el bautismo en agua. Y no lo es.
la Biblia habla del bautismo. Muchos de ustedes que venimos de trasfondo católico y nos bautizaron cuando éramos chiquitos para el perdón de nuestro pecado y todas esas cuestiones. Y no estamos tratando de quitarles ese bautismo. Lo que queremos es que usted se bautice, si no se ha bautizado, que usted se bautice como dice la Escritura, después de haber creído, después de creer en Cristo. Ahora, en la época de Pedro, que era realmente inaudito que una persona confesara a Cristo y no se bautizara. Eso no podía ser. No era visto bien que una persona decía, yo creo en Cristo, pero no me quiero bautizar, no quiero dar testimonio público de mi fe en Cristo. No era parte de algo negociable en aquel tiempo. No tenemos ahora, nosotros hoy en día hay muchas razones por las cuales la gente no se quiere bautizar. Porque no quieres traicionar a tu religión, o no quieres traicionar a tu familia, no quieres traicionar a tus amigos, crees que estás traicionando a tus amigos, crees que te van a rechazar, crees que, ¿me entiendes? En aquel tiempo el bautizarse significaba la muerte. Pero mucha gente hoy tiene mal concepto de lo que es el bautismo, y déjeme decirte una cosa, usted no puede ser un creyente y no bautizarse. Es la realidad, no puede ser un creyente. Así que déjeme decir esto. Antes de proseguir, nosotros podemos dar testimonio mediante una vida santa. Damos testimonio por medio del bautismo y damos un testimonio por medio de la vida santa, según lo que dice Pedro. Esto está implícito en referencia a Noé, que tomó conocimiento de aproximadamente 120 años para construir el arca en obediencia. Escúchenme bien, esto es importante. Cristo, dice la Biblia, que sí vivió una vida santa, fue tentado en todo, pero sin pecado, dice el libro de Hebreos. Y él dio testimonio. Y la gente lo sigue, la gente lo busca, porque así fue Jesús. Pero tenemos el ejemplo de Noé. Noé se mantuvo un hombre justo en medio de un mundo hostil, de un mundo pecaminoso. Se mantuvo con una conducta intachable, obedeciendo a Dios, viviendo una vida santa, una vida digna delante de Dios, ocupado, construyendo el arca por 120 largos años en medio del desierto, con el cansancio, con el dolor, con la incertidumbre, porque dice la Biblia que no había llovido nunca, y él continuaba su fe, continuaba en fe, continuaba trabajando duro, fuerte con su familia, aun cuando pasaban los años. Yo no puedo imaginar la perseverancia santa de este hombre por tantos años, mantenerse fiel, mantenerse activo, mantenerse de pie, y aparte de eso, todo lo que estaba alrededor era hostil. La Biblia dice que venían y se burlaban de él, lo tildaban de loco, lo tildaban de tonto, porque él estaba obedeciendo algo de Dios. Y escúchenme bien, pero ese testimonio es poderoso. Ese testimonio es poderoso. Y déjeme decir lo siguiente. Y Pedro le pone esto a los lectores que están ahí. Y dice, Noé también estuvo en un mundo hostil. Todo el mundo quería hasta matarlo. Se burlaban de él. Y Pedro le dice a los lectores de aquel tiempo, a estos hebreos que habían emigrado, dice, ustedes también van a sufrir burlas, muerte, sufrimiento. Pero nosotros damos un testimonio de la fidelidad de Dios a través de nuestra vida apartada para el Señor. O sea, es Dios el que es glorificado. Cuando usted es fiel a Dios, cuando usted sirve y ama a Dios y persevera en Dios y vive para Dios, sirviendo a Dios y a la gente, la honra es para Dios. Dios es el que es glorificado. Y escúcheme bien, cuando los creyentes estamos viviendo una vida santa, una vida con compromiso en la obra y en la comunidad que vivimos, mucha gente va a venir a conocer de ese
ese amor, de eso que usted tiene en su corazón, que le hace servir, que le hace venir los domingos y servir a otros, la gente va a querer saber, su familia va a querer saber si eso es real, si eso es verdad, y van a poder experimentar un cambio en su vida. Así que usted y yo damos un testimonio mediante la vida santa. La vida santa delante de Dios. Ahora, déjeme hacerle 3 preguntas y con esto voy a terminar. ¿Ha dado testimonio usted al mundo a través de su bautismo? Si no lo ha dado, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de hacerlo. Porque recuerde que su relación con Dios y la salvación es entre usted y Dios. Si usted le ha recibido como Señor, Dios ha hecho algo en su corazón. Entonces, a través del bautismo es algo público de lo que Dios ya hizo en su corazón. Luego, estás viviendo una vida santa, una vida separada, una vida digna, que da testimonio a la gente de quién es Dios en tu vida. Déjenme hacerte estas 3 preguntas y quiero que las analices. ¿Realmente has confiado en Cristo para perdón de tus pecados? ¿Realmente has confiado en Cristo para el perdón de tus pecados? Véase a sí mismo como injusto, incapaz de presentarse ante Dios basándose en sus propias buenas obras. Confía en Él y confía en Él. ¿Has confiado en Él? ¿O estás confiando en ti mismo para el perdón de tus pecados? No es por obras, para que nadie se gloríe, decía Pablo. Segundo, ¿has testificado mediante tu bautismo? ¿Ya te bautizaste como testimonio de tu fe en Dios? Si no lo has hecho, hazlo. Habla conmigo, con otros los pastores de la iglesia y bautízase. Tercero, estoy solo, y esto es importante. Estoy solo en mi esfera de influencia. Dice, estoy solo por Cristo. Mire, le voy a decir algo, esto es muy importante. A veces hay mucho desánimo en las personas porque dicen, es que nomás soy yo de la familia, solamente soy yo el que deseo seguir a Cristo, solamente soy yo el que estoy sirviendo, mi familia no quiere nada con Dios. Bueno, hay que darles un buen testimonio, sí, pero muchas veces, aún en tu trabajo quizás tú eres el único creyente en tu trabajo, quizás eres el único creyente en la familia, quizás eres el único creyente en tu barrio, quizás eres el único creyente, el único que alaba y glorifica a Dios en toda tu familia probablemente. Quiero decirte esto y esto te va a motivar. Mira, Noé estaba solo prácticamente. Todo el mundo estaba en su contra. Y aún Noé así se mantuvo firme todos los días de su vida delante de su Dios. Y no se hizo para atrás. Y Dios lo recompensó. Y Dios lo vindicó. Y Dios le regresó su honra. Después de sufrir, Dios lo puso, le dio todo lo que él necesitaba después. Escúcheme bien. Noé era una minoría en su tiempo. Y quizás usted también es una minoría en su familia, en su trabajo, en su barrio. Pero no sé si ha notado una cosa. Que Noé, antes del diluvio, era una minoría. Pero después del diluvio, Noé se convirtió en una mayoría. Así que hay que echarle ganas. Dios, usted y yo le podemos servir a Dios y dar testimonio a Dios a través de nuestro bautismo y a través de una vida santa. Dios te bendiga. Y si tienes preguntas sobre esto, háblame. Yo sé que no podemos dar todos los detalles en esto, pero háblame y podemos conversar sobre este tema si tienes dudas ahí. Que Dios te le siga bendiciendo
Y déjenme orar por ustedes, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, te amo y gracias por mis hermanos que están viendo en línea, Señor, o en YouTube o en cualquier otra plataforma. Oramos que tú les bendigas de una manera especial en esta tarde. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios añada más bendición a sus vidas. Amén.